que te quita la capa quiere ver cómo eres, qué clase de persona eres. Está ahondando en tu forma de vivir y en tus obras. Por lo tanto, déjate quitar también la túnica, porque debajo está tu vestidura interior, que es Cristo, y una vida de justicia y amor, que es Dios. En Marcos 13:16 podemos leer lo siguiente: y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. La capa, que es cobertura del mundo, la que oculta lo que hay debajo de nuestra fachada, no es necesaria cuando venga el gran día de Dios, porque delante de Él no sirve, porque Él ve nuestro corazón. En Hablando con Mari recibimos al pastor Alberto Coronado de la Iglesia Centro Mundial Expansión y Cambio. Bienvenido a nuestro espacio, Pastor Coronado. Muchas gracias, Mari, por la invitación a estar contigo. De verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Ay, amén. Nos sentimos como en familia. Amén, sí, porque somos la familia de Cristo, ¿verdad? Claro que sí, claro. O sea, que que sí. Yo sé que va a ser una bendición esta noche para cada uno de nuestros hermanos. Claro que sí, y aquí estamos con el propósito de bendecirlos y de hacer lo que Dios quiere que hagamos aquí con ustedes. Así que adelante. Pastor, estamos hablando de desnudarnos, de quitarnos la capa, como usted oyó hace un momentito. Sí. ¿Por qué es tan difícil desnudar el alma al ser humano? Bueno, fíjate que el ser humano, como todos sabemos, es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte del hombre que tiene de Dios, ¿ok? El alma es el centro de las emociones, la voluntad y los sentimientos. El cuerpo es, vamos a decir, la estructura física, la cual nosotros podemos ver. Pero hablando del alma, hablando de centro de emociones, de sentimientos, diríamos que el alma es el ser total del hombre. Ahí es que están tus emociones, donde puede llorar. El libro de Proverbios dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces el alma tiene mucha complejidad. Dependiendo cómo esté nuestra alma, así estará nuestro estado de ánimo. Entonces el alma tiene que entrar en un proceso de regeneración. ¿Okay? Nosotros tenemos la salvación, que es gratis, ya Cristo la compró en la cruz del Calvario. Pero el alma es una puerta abierta. Vamos a decir que el alma es como la casa y es la puerta de entrada. En el libro de Salmos, el salmista David dijo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Reitero, toda casa tiene puertas, tiene ventanas. Y David dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Yo no sabía que una puerta tenía boca, pero David dice: levanten puertas sus cabezas. No sabía que una puerta tenía oído, tenía vista, tenía nariz. Y David dice: levanten puertas. Está hablando del alma. Ok, entonces el alma, aunque somos salvos, cuando llegamos a Cristo, el alma entra en un proceso de regeneración, porque hay muchas cosas que hemos dejado colar en nuestra alma y vamos a hacer un resultado de todo lo que hayamos dejado colar en ella. Entonces, ¿cómo vamos a ajustarnos? Ese espíritu, esa alma, ¿cómo vamos a ajustar ese espíritu que gobierne por encima del alma? Eso es, ¿verdad? Tenemos que lograr que el espíritu gobierne nuestras vidas, no el alma. Claro que sí. Fíjate, como decía, somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu, reitero, es la parte de Dios que está en nosotros y es el aliento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él dice que hizo una estructura física con sus manos, del polvo de la tierra hizo al hombre, y luego que hizo aquella estructura, no sabemos cómo Dios se la ingenió para venir a la tierra y hacer un muñequito, para que la gente pueda entender una estructura, y luego que está todo aquello hecho, lo forma y luego le desata aliento. El aliento es el ruá de Dios, en el hebreo el ruá es aliento, espíritu, ¿ok? Ese espíritu que no podemos ver, pero que está de Dios en nosotros. Entonces, ese espíritu, ese aliento que Dios desató a Adán, es la parte de Dios que reclama lo espiritual. Cuando tú quieres adorar a Dios, es tu espíritu que lo reclama. Cuando tú quieres ir a la iglesia, es tu espíritu que lo reclama. ¿Por qué la gente acude a dioses falsos? ¿Por qué la gente tiene deseo de adorar? ¿Por qué hay esa necesidad de buscar lo sobrenatural? Porque la gente va allí al psicólogo, al brujo, al que lee la taza, al que
bueno, aún hasta la misma iglesia. ¿Por qué la gente va? Porque Dios puso esa parte en el hombre que necesita lo sobrenatural, que anhela lo sobrenatural. Por eso Jesús le dice a la samaritana en Juan capítulo 4, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso quiere decir entonces que el alma hay que equilibrarla. Exactamente. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr eso? Bueno, fíjate que todo empieza con el sentido de pertenencia, con el sentido de ser. Hablábamos al principio de que el alma es una puerta abierta. Entonces, hay muchas cosas que son espirituales. Por ejemplo, podríamos hablar de los espíritus que atormentan a las personas o que vienen como resultado de cosas a la gente. Nosotros somos un resultado de muchas cosas, ¿ok? Así que el espíritu es esa santidad de Dios que está en nosotros, como decía, pero el alma necesita ser regenerada. Muchas personas, para poder equilibrar su alma, tendrán que gobernar a través de su espíritu. Para eso hay que morir. Y para eso hay que morir. Entonces, aquí viene un problema, porque en el alma es que está el rechazo, en el alma es que está la depresión, en el alma es que se esconden los espíritus de inferioridad, en el alma es que se esconden todas estas situaciones, ¿ok? Que el psicólogo, el psiquiatra y la ciencia lo ve como un problema emocional, ¿ok? El psiquiatra lo ve como un problema de falta de identidad, pero espiritualmente estamos hablando de situaciones que las personas vienen arrastrando de su familia, situaciones que vienen de su genética espiritual, de su sangre, de su línea genética. La persona viene arrastrando ciertas situaciones aún desde antes de nacer, personas que sus padres no desearon que nacieran. Esas personas vienen con un espíritu de rechazo muy fuerte. Personas que vienen ya de hogares donde lo único que experimentaron fue fracaso. Están condenados, creen ellos, para el fracaso. Entonces, nosotros gobernamos a través de nuestro espíritu. La verdadera riqueza de un hombre no radica en lo que ese hombre puede tener, sino en lo que ese hombre es. Entonces, hay un sentido de pertenencia que empieza a través de tu espíritu. Pero ¿cómo vamos acomodando esto? Cuando descubrimos quiénes somos. Y cuando en realidad sabemos entender que necesitamos un cambio. ¿Ok? Así que el equilibrio empieza cuando empezamos a gobernar y cuando Dios empieza a tratar a través de nuestro espíritu. Hay cosas que no salen en el análisis del médico. Hay cosas que no salen en la radiografía ni tampoco en el análisis clínico. ¿Ok? Hay cosas que son espirituales y no importa lo que la gente trate de buscar hasta que el espíritu no se encuentra con Dios. ¿Ok? Es esa parte que busca a Dios. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, nosotros lo logramos a través de un verdadero arrepentimiento y también de reconocer que lo necesitamos. Hay personas que creen que no necesitan el cambio, se sienten bien como están. Entonces, tú vas a ser un resultado de todo lo que tú creas que eres. Tú no vas a poder ser más de lo que tú pienses que tú eres. Pues eso se puede decir que muchas veces el Señor nos toca o nosotros decidimos cambiar y nos cambiamos las vestiduras y salimos muy bien, ya sea de la iglesia, ya sea que fuimos al médico, que son esos mismos terapeutas que usted dice, sentimos que tenemos una nueva vestidura y desde que salimos pasan unos días y la perdemos. Podemos decir que es simplemente porque nosotros no hemos llegado a encontrar a nosotros mismos con Cristo, identificarnos y morir. Claro, fíjate que no estoy en contra de los terapeutas, ni los psicólogos, ni nada de esto, al contrario, es una ciencia que Dios la dio para el estudio, ¿verdad? Y creemos en esto y sabemos que Dios usa estos medios para bendecir a las personas. Pero estamos hablando de nosotros negarnos a lo que nosotros somos para dar paso al Espíritu Santo, que Él haga lo que Él quiere. Esto no se puede lograr si no experimentamos lo que se llama una muerte. ¿Ok? Pero hablando de una muerte, estamos hablando de una muerte espiritual, que es la negación total de cosas para que la vida de Cristo entonces fluya a través de nosotros. Fíjate que las personas para entrar en el cambio son personas muy racionales, ¿ok? Y el cambio tiene algo, y es que si tú no cambias, entonces el cambio sigue. Y yo creo que hay personas que saben que tienen que cambiar, hay personas que saben lo que les está sucediendo, pero están tan conformes con lo que están que se sienten ya cómodos con su forma de vida. Y también, pastor, cuando uno muere,
hay que hacer esa semilla, pero esa semilla está enterrada en la tierra y está oscuro y hace frío, hay que enfrentar situaciones. Claro, son raíces, son raíces. Y fíjate algo, Mari, las personas se van formando en su medio ambiente. Nosotros somos un resultado del medio ambiente donde nos hemos desarrollado, ¿ok? Así que muchas cosas son resultado de estructuras, pensamientos y formas de ver las cosas. Entonces no hay nada más poderoso que una idea, ¿ok? Una idea, un concepto, un criterio, hasta aquí llegué, hasta aquí me quedé. Pero para esto es necesario morir, como estabas diciendo, es necesario negarnos a sí mismo, es necesario dar paso a la obra del Espíritu Santo en nosotros y creer que sí se puede. El apóstol Pablo dice en la palabra, la escritura, la Biblia, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Y también dice el apóstol, de modo que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Esas raíces, vamos a decir que es la iniquidad. Es donde el pecado tiene su base legal. Entonces, para que pueda haber un resultado, tiene que haber una muerte. Y esta muerte es una negación total a lo que nosotros somos para darle paso a la vida de Dios en nosotros. Una muerte total. Hacemos una pausa. A nuestro regreso continuamos con esa interesante entrevista. Vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 6:1. Precioso esa reflexión. Pastor, hace un momentito antes del corte estábamos hablando que había que morir, ¿verdad? Y que para tú morir tú tienes que tomar una decisión. Claro que sí. Claro, y fíjate que tomar decisión es descubrir tu propósito, Mari. Lo más caótico, perjudicial para una persona no es no tener dinero, es haber nacido y no saber para qué nació. Así que el sentido de muerte empieza cuando nosotros encontramos nuestro propósito. ¿Qué es el propósito, Mari? Y amigos televidentes, el propósito es la razón por la cual las cosas existen o fueron hechas. Así que Dios creó al ser humano con un propósito. Dios nunca hace las cosas sin tener un propósito. Así que cuando usted descubre su propósito, entonces usted descubre su destino, descubre su autoridad y descubre quién usted es en realidad. Entonces no hay una muerte si primero no hay una decisión de morir. Dios no nos va a obligar. Así que nosotros decidimos el cambio. Nosotros decidimos qué queremos ser porque ya Dios lo determinó. Así que el propósito es importante en todo esto de la muerte. Es cierto, es cierto. Y me gustó mucho esa reflexión que usted dice, que no nacimos para tener dinero, es para saber nuestro propósito. Claro, aunque es bueno tener dinero. Claro. ¿Verdad? Es decir, lo que quiero decir es que lo importante para mucha gente no es saber que tienen dinero, sino cómo lo están disfrutando. Esa sería la interrogante. Exactamente, entonces hay que morir. Cuando tú decides, tú eres que decide morir. Claro que sí, es una decisión, todo es una decisión. Entonces, lo más fuerte para nosotros es muchas veces dejar aquello que nos gusta. Y dejar lo que nos gusta es tan fuerte porque es a lo que nos hemos acostumbrado. Y todo lo que sea nuevo para ti será extraño. Entonces, mucha gente decide no cambiar y no morir. Entonces, cuando hablamos de muerte, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? La gente estará pensando, es que voy para la tumba. Pero la tumba de la que estamos hablando y la muerte que nos estamos refiriendo es una muerte que tiene que ver con tus emociones, un orden en tus emociones, muerte al orgullo, muerte a la envidia, muerte al celo, muerte a tu manera de pensar. ¿Ok? Así que hay muchas cosas a las que tenemos que morir para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Amén, eso es verdad. Y eso de morir al orgullo, a la altivez, a romper esquemas de pensamiento, es duro, claro. Es difícil. Por eso es que hablamos que tú tienes que tener un propósito, como decía usted. Claro que sí. Fíjate, en el aspecto del orgullo y la rebelión, es un área donde Dios siempre está tratando de que nosotros cedamos. ¿Ok? Fíjate que en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, la intención número uno de
Lucifer, introducido en aquella serpiente, era hacer al hombre independiente de Dios. Cuando el hombre fue independiente de Dios, se generó una muerte espiritual. Aunque Adán estaba en la tierra, el Espíritu de Dios ya no estaba morando en él por causa del pecado. Entonces, la gente piensa que Adán, Dios lo sacó de la tierra. No, Dios lo sacó del Edén. El Edén era una provincia de la tierra y allí habitaba el hombre. Dios puso al hombre en el Edén, dice el libro de Génesis. Pero cuando el hombre pecó, entonces Dios lo sacó del Edén. Y lo más triste para el hombre no fue perder la tierra, sino perder la gloria de Dios. Porque esto fue lo que el hombre perdió. Por eso fue que Cristo vino. Por eso el libro de Juan en el capítulo 1 dice que por cuanto todos pecaron, todos, tú y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios en Adán. Por eso viene Cristo como el segundo Adán para con su muerte, porque otro no podía hacerlo, él con un cuerpo humano tenía que venir a devolvernos el derecho para volver a gobernar en el Espíritu. Entonces puede decir, pastor, que cuando el Señor muere, que está en esa tumba ahí cerrado con esa piedra tapando y un guardia afuera vigilando, porque ese, ¿verdad? Entonces puede decir que así mismo nosotros tenemos que morir. Que nosotros morimos al orgullo, a la altivez, todo. Estamos imitando al Señor. Claro, es que por lo general nosotros queremos gloria, pero no queremos cruz. Y queremos victoria, pero no queremos guerra. Queremos lluvia, pero no queremos atravesar el proceso de sequía. Así que en el reino de Dios y en las cosas de Dios, nosotros vamos a pasar por ciertos procesos, por ciertos desiertos. El de Cristo fue la tumba. Yo no sé cuál será el suyo, pero el de Cristo fue la tumba. Entonces, luego de la tumba, lo que vino fue su coronación como rey. Es decir, que toda tumba, detrás de toda tumba hay un misterio. Hablabas de la piedra. La piedra representa el obstáculo, representa el límite. Representa ya cuando los hombres ponen su legado final. Ahí te quedaste. Pilato, Herodes dijeron, ahí te quedaste, no te levantas. Donde el hombre termina en tu vida, ahí Dios va a comenzar. Es decir, que lo que estaba pasando detrás de la tumba, detrás de esa piedra, era más interesante que lo que había pasado afuera. Entonces, no es tan importante la manera en cómo te están llevando a la tumba, sino la manera en cómo tú te vas a levantar, que esto es lo más glorioso. Y me gusta esto porque en la tumba de Cristo dice que Él fue enterrado en un lienzo. Los muertos en aquel tiempo eran enterrados en un sudario, vamos a decir como en una envoltura, una sábana, ¿verdad? Bueno, hoy en día los científicos todavía están tratando de descubrir si ese era el manto que fue donde fue envuelto Cristo y están tratando de ver si fue o no fue. Eso no me interesa mucho. Yo lo que sé es que cuando Él se levantó con una nueva vestidura porque el ángel trajo las vestiduras. El ángel no solamente movió la piedra, el ángel entró dentro y le dijo, hey, llegó la hora de que usted resucite, ¿verdad? Estoy parafraseando un poquito, levántese, póngase esta ropa. Espiritualmente lo que se está hablando aquí es que tú no te vas a levantar de la misma manera como entraste en esa tumba. Es decir, que todo proceso de muerte tiene una victoria. Todo proceso de muerte tiene una resurrección. Dice que el ángel removió la piedra. Donde terminó Herodes, ahí empezó Dios a remover cosas. Lo que el hombre pone de impedimento, el Señor lo quita. Claro que sí. La piedra era el impedimento para que Él saliera. Ahora, tú no puedes salir de ahí hasta no cumplir con el propósito. Eran 3 días, ¿ok? 3 días. Se había profetizado que esos 3 días eran los 3 días donde Él iba a tomar, ¿verdad?, cautiva la cautividad, hablando de lo que Satanás nos había quitado. La muerte estaba siendo vencida, las llaves de la muerte estaban siendo quitadas, ¿ok? Así que cuando Él viene a levantarse, viene a entregar regalos a los hombres. Por eso dice Efesios, y fue y subió por todo lo alto y dio regalos. Un don es un regalo. Así que cuando te levantes, te vas a levantar con regalos. Hermoseada y hermoseado. Y con una nueva vestidura, porque lo interesante, Mari, es cómo se está levantando. No se está levantando con la misma vestidura que lo llevaron, ¿ok? Sino que ahora viene con una vestidura nueva. Que eso es lo que va a suceder luego de que dejes, porque, óyeme, saber lo que te va a suceder antes de ir a esa tumba, saber que tienes que soportar la corona de espinas, saber que los clavos
tienen que pasar tus manos. Saber que el proceso que vas a pasar es difícil. Y solo. Y solo. O sola. Y solo. Pero no solamente es en lo que tú estás pensando que vas a suceder contigo ahí, sino es lo que está pasando en medio de todo eso. Le iba a dar resurrección y vida a toda la humanidad. Se iba a levantar como rey. Dejaría de ser un carpintero, un ungido, y se iba a convertir en un rey. Iba a vencer a Satanás, iba a retomar el dominio de la tierra. Pero vale la pena. Pero llegar ahí, nada más él. Y nosotros podemos tomar lo que el enemigo nos ha arrebatado, lo que hemos perdido y que nosotros mismos hemos cedido. Claro que sí. Porque muchas veces queremos echarle la culpa solamente al enemigo, pero también nosotros tomamos decisiones y cedemos. Claro. Y en esto es muy importante no dar el espacio, no dar el lugar a estas cosas. Fíjate que, vuelvo, como dije al principio, somos un resultado de nuestra mente, pero nuestra mente es el campo de batalla. Todo empieza, vuelvo y reitero, con el principio de identidad. Identidad. Fíjate que en Mateo 4, una de las cosas con las cuales Satanás quiere hacer negociación con Jesús es con el aspecto de su identidad. Si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Qué es lo que está tocando? Lo mismo que le dijo a Eva en el libro de Génesis. Con que Dios ha dicho que el día que comáis de ese árbol, ustedes moriréis. Claro que no. Todo empieza por la boca. Así que en el principio, Satanás incita a Eva a comer. Pero cuando Jesús llega al desierto, ya no como carpintero, sino ahora como el ungido, luego de que Juan lo bautiza, Satanás le hace la misma oferta, come. Es decir, que todo empieza con un sentido de provocación hacia lo que no debes hacer. Convierte la piedra en pan. ¿Tenía hambre Cristo? Claro que sí, habían pasado 40 días de ayuno. Pero como él sabía que era hijo, no tenía que demostrarlo. Porque hay cosas que aunque Satanás las pide, nosotros no podemos caer en ellas. Porque es una provocación para que demostremos. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo confronta y lo vence con la palabra. Se puede decir que nosotros como hijos de Dios, si tenemos la identidad definida y estamos conscientes, no nos vamos a dejar quitar la vestidura. Es que el asunto es de identidad, Mari. El asunto es de identidad. Nosotros saber quiénes somos. Nosotros saber qué representamos. Y fíjate algo que Dios está poniendo en mi corazón en este momento. Usted no nació para una casualidad en la tierra. Se requería de su nacimiento. Cuando Pilato habló con Jesús y le dijo, ¿y tú dices que eres el rey? Y Jesús le dice, yo para esto he nacido. Es decir, Jesús sabía para qué había nacido. Cuando tú no sabes para qué naciste y por qué estás en la tierra, le será fácil al enemigo tomar autoridad sobre ti. Hay mentiras que hemos dejado colar en nuestro interior. Hay situaciones donde el enemigo está tratando de bloquearnos en todo el aspecto y en todo el sentido de la palabra para que usted no descubra quién usted es. Le interesan a Satanás y a las tinieblas mantenerlo en un estado de inocencia en cuanto a su identidad. Pero hoy Dios va a restaurar su identidad. Y usted saldrá de ser cola a ser cabeza. Usted saldrá de ser empleado a ser jefe. Así que yo te doy esta palabra y te digo que te levantes, porque este es el año de la buena voluntad de Dios para ti. Podríamos decir, hablando de muerte, que este es el año de tu resurrección. Y tus 3 días de tumba ya terminaron. Todo lo que empieza un día tiene que terminar. Y yo vengo a decirte que todo lo que estás pasando solamente es el proceso. El día de la fiesta viene de camino. Hay 2 maneras de cómo Dios trabajar en nosotros. Una es a través de algunos procesos que experimentamos. Pero cuando no cambiamos por el proceso que experimentamos, entonces tenemos que entrar en una temporada de muerte espiritual, donde ya no es por proceso, sino es por muerte. Entonces, es un momento donde Dios quiere que entiendas que no te vas a levantar igual, de que todo lo que estás pasando es solamente un momento y que ya casi amanece. El asunto no es quedarnos como estamos. Fíjate que el pueblo, los discípulos, la misma familia de Jesús decían, bueno, él dijo que se iba a levantar, pero de la manera como él murió, porque siempre la opinión de la gente es tendente a no podemos, a no sucederá. Pero en el cielo se estaba celebrando la fiesta. Yo he escuchado gente decir, no, en el infierno había una fiesta.
No, en el infierno la gente, los demonios estaban preocupados porque el hombre que se iba a levantar de esa tumba les iba a quitar toda autoridad. Así que levántate con la autoridad y cuando entiendes tu muerte, entonces vas a entender tu resurrección. Cuando entiendes tu temporada de fracaso, vas a darle valor a tu temporada de victoria. Es decir, que hay muchas cosas, Mari, que tú y yo no hemos recibido porque no estamos en el momento correcto. Pero cuando llegue ese momento, nadie lo podrá detener. Y creo que ya estamos ahí. Y tenemos que estar pendientes de ese momento. Tenemos que estar pendientes de lo que Dios quiere para nosotros, para ponernos las vestiduras, para llenarnos de su presencia. Eso es lo que usted está diciendo esta noche, pastor. Claro que sí. Que no podemos dejarnos quitar la vestidura, no podemos perderla. Usted está diciendo que aquí ahora mismo está viendo el programa personas que están a punto de ponerse su vestidura de lino fino. Eso es lo que usted está diciendo. Eso exactamente es lo que estamos proyectando a través del Espíritu Santo en este momento. Es nosotros dejar que Dios nos quite lo que nos está quitando. No retengas lo que Dios te está quitando. Porque lo que Dios quiere hacer es mejor. Y lo que Dios te quiere dar es mayor. Nunca habrá una gran lluvia si no hay una gran sequía. Así con que, esas palabras, pastor, le damos las gracias por estar hablando con Mari, por habernos acompañado. Hacemos una pausa. A nuestro regreso recibimos la terapeuta familiar Yohaida Baret. Continúa hablando con Mari.